Hay historias que parecen pequeñas, pero que esconden un milagro tan grande que solo el cielo puede comprenderlo. Esta es la historia de Elena, una mujer mayor que vivía sola en un pequeño pueblo de montaña, donde el silencio era su única compañía. Su cabello blanco reflejaba el paso del tiempo, y sus ojos, antes llenos de ternura, se habían apagado con los años. Había amado profundamente, había creído con todo su corazón, pero la vida le quitó todo aquello que le daba sentido. Elena había sido maestra en la escuela del pueblo, una mujer respetada, siempre amable con todos. Cada mañana, cuando era joven, caminaba por el mismo sendero de piedra que conducía a la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, una imagen de la Virgen María que los aldeanos cuidaban con devoción desde hacía más de un siglo. Allí, Elena solía encender una vela y rezar por su esposo, por su hijo y por los niños que enseñaba con paciencia infinita. Pero el tiempo y el dolor transforman hasta los corazones más puros. Su esposo murió repentinamente una noche de invierno, y poco después, su hijo, su único hijo, decidió marcharse del pueblo buscando una vida mejor, pero nunca regresó. No hubo cartas, ni llamadas, ni noticias. Solo un vacío profundo. Con los años, ese vacío se convirtió en enojo, y el enojo, en incredulidad. Elena comenzó a decir que Dios no existía, que la fe era solo un consuelo inventado por los que temen sufrir. Si Dios fuera real, decía, no me habría dejado sola. Los vecinos la miraban con compasión, sabiendo que sus palabras no eran maldad, sino gritos de un alma herida. Pasaban los días, y la anciana apenas salía de casa. Su jardín, antes lleno de flores, estaba seco. Su ventana, cubierta de polvo. Pero un día, el destino, o tal vez el cielo, la llevó otra vez por aquel camino que tanto había recorrido en su juventud. Necesitaba comprar pan, y para llegar al mercado debía pasar justo frente a la capilla de la Virgen. El sol de la tarde caía suave sobre las montañas, y el aire traía el aroma del incienso y las flores frescas. Al llegar frente al altar exterior, Elena se detuvo. Allí estaba la imagen de la Virgen María, la misma que un día había consolado sus lágrimas, la misma ante la que había pedido un milagro por la salud de su esposo. Pero esta vez, su corazón estaba endurecido. Miró la imagen con rabia contenida. ¿Dónde estabas cuando más te necesité?, murmuró con voz temblorosa. ¿Dónde estaba tu hijo cuando me quitó todo? Y en un impulso, levantó la voz. Si de verdad existes, dime por qué me dejaste sola. ¿Por qué me diste tanto amor si después ibas a arrancármelo todo? Su grito resonó entre las piedras antiguas de la capilla. Algunas personas se detuvieron a mirarla, pero nadie se atrevió a decir nada. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, siguió caminando sin mirar atrás. Y sin embargo, no estaba sola. Desde el cielo, Jesús observaba. Él vio a una mujer que no blasfemaba, sino que clamaba desde el fondo de su dolor. Vio a una hija perdida, confundida por la tristeza, que solo necesitaba una caricia divina para volver a creer. Mientras Elena descargaba su ira, una pequeña luz comenzó a brillar sobre la imagen de la Virgen, como si el cielo respondiera no con enojo, sino con compasión. Esa noche, Elena no logró conciliar el sueño. Las palabras que había dicho frente a la Virgen le pesaban en el corazón. Dio vueltas en su cama, y entre el silencio y la oscuridad, una voz suave pareció susurrarle al oído. No estás sola, hija mía. Yo lo vi todo. Abrió los ojos de golpe. No había nadie en su habitación. Pero el aire parecía diferente, más cálido, más ligero. Intentó convencerse de que solo era su imaginación. Pero algo dentro de ella, muy profundo, muy antiguo, comenzó a despertar. A la mañana siguiente, mientras preparaba su té, Elena miró por la ventana y vio cómo el sol iluminaba el pequeño camino que conducía a la capilla. Por primera vez en años, sintió el deseo de volver allí. No sabía exactamente por qué, tal vez para pedir perdón, o tal vez para desafiar nuevamente al cielo. Lo que no sabía era que Jesús la esperaba, con el mismo amor con el que había esperado al hijo pródigo. Esa caminata cambiaría su destino para siempre. Porque a veces, incluso cuando creemos que Dios no nos escucha, Él sigue observando con ternura, esperando el momento perfecto para mostrarnos que nunca nos ha abandonado. El corazón herido. La mañana en el pequeño pueblo de montaña amaneció tranquila. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido lejano de una campana que anunciaba la misa diaria. Las flores de los jardines se inclinaban suavemente con la brisa fresca, pero en la casa de Elena, todo parecía detenido en el tiempo. Las cortinas cerradas, el silencio pesado y un aroma a soledad llenaban aquel lugar donde alguna vez reinaron las risas y los sueños.
Elena se levantó despacio, como si cada movimiento le recordara el peso de los años y de la tristeza acumulada. Caminó hacia la mesa donde aún conservaba una fotografía de su esposo, Andrés, un hombre de mirada bondadosa que había sido su compañero de toda la vida. Acarició el marco con ternura y susurró: «Han pasado tantos años, y todavía te espero». Era su rutina. Cada día hablaba con él como si aún estuviera allí, escuchando desde algún rincón invisible. La soledad se había vuelto su única compañera. Desde que Andrés falleció, su casa se llenó de ecos del pasado. La mecedora vacía junto a la ventana, el rosario que él solía usar, la taza de café que nunca volvió a llenarse. Y como si eso no bastara, su hijo, Miguel, se marchó poco después de la muerte de su padre, dejando solo una carta corta. «Mamá, necesito empezar de nuevo. No te preocupes por mí». Nunca volvió. A veces, Elena miraba el camino de tierra que salía del pueblo, esperando ver aparecer su silueta, pero solo el viento le respondía. Con el paso de los años, aquella esperanza se transformó en amargura. Empezó a decir que la fe no servía, que Dios no la había escuchado. Los domingos, cuando las campanas llamaban a misa, ella cerraba las ventanas con molestia. «¿Para qué orar?», decía. «Dios solo escucha a los que tienen suerte». Los vecinos la conocían de toda la vida y sentían pena por ella. Don Tomás, el panadero, solía dejarle pan fresco en la puerta sin cobrarle. Doña Clara, su vecina, le llevaba flores de vez en cuando. Pero Elena ya no sonreía, ya no aceptaba gestos de bondad. El dolor la había encerrado en una muralla invisible. En las noches, el reloj de pared marcaba las horas, con un sonido monótono que se perdía entre sus pensamientos. Miraba al crucifijo que aún colgaba en su sala y murmuraba: «Si tú existes, ¿por qué me quitaste todo? ¿Por qué dejaste que mi corazón se secara así?». Sus lágrimas caían silenciosas, mezclándose con una resignación profunda. Había dejado de creer, pero no de sentir. En el fondo, había una pequeña chispa, casi apagada, que seguía ardiendo. Una chispa de esperanza que ni el dolor pudo extinguir del todo. A veces, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Elena abría la ventana solo para escuchar el murmullo del viento. Le recordaba los días en que caminaba de la mano de Andrés hacia la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, donde ambos encendían una vela juntos. Allí habían prometido mantenerse unidos, en la tierra o en el cielo. Recordar eso le dolía, pero también le daba una extraña paz. Una tarde, mientras observaba desde su ventana el humo que salía de las chimeneas del pueblo, pensó en su juventud, en cómo creía que nada podía romper su fe, en cómo hablaba con Dios como con un amigo. Y suspiró profundamente. «Quizás se me olvidó», dijo en voz baja. Elena no sabía que, en realidad, Dios la seguía mirando, con el mismo amor de siempre. Que cada lágrima que caía sobre su mesa era vista desde el cielo. Jesús no la había olvidado, simplemente esperaba el momento perfecto para entrar en su corazón herido y mostrarle que el amor divino nunca se pierde, aunque creamos haberlo enterrado bajo el dolor. Esa noche, antes de dormir, miró la fotografía de Andrés una vez más y dijo: «Tal vez mañana vuelva a pasar por la capilla, solo para ver cómo está». No lo sabía, pero ese pensamiento, tan simple, tan humano, era la primera señal del milagro que comenzaba a despertar en su alma. Porque en el corazón más herido, Dios siempre deja una puerta entreabierta para la esperanza. La ofensa. Elena se despertó con un pensamiento que la acompañó desde la noche anterior: volver a pasar por la capilla. No sabía bien por qué, pero algo dentro de ella la empujaba hacia ese lugar que había evitado durante tantos años. La mañana estaba fría, y una neblina suave cubría el camino de piedra que atravesaba el pueblo. Caminaba despacio, apoyada en su bastón, con un abrigo gris que el viento movía con delicadeza. A medida que se acercaba a la pequeña colina donde se encontraba la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza, su corazón empezó a latir con fuerza. Era un edificio antiguo, de muros blancos y techo de tejas rojas, rodeado de rosales y lavandas. Frente a la entrada, un pequeño altar exterior sostenía la imagen de la Virgen María, con las manos extendidas y el rostro lleno de serenidad. Elena se detuvo a unos pasos. Observó cómo una mujer del pueblo colocaba flores frescas a los pies de la imagen, murmurando una oración. Otros encendían velas, y el aroma a incienso se mezclaba con el aire de la mañana. Todo parecía en paz, pero dentro de Elena, la tormenta seguía viva. Sintió que algo se quebraba en su interior. Apretó los labios, y con voz baja, casi contenida, murmuró: «¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve rezar si nadie escucha?». Una rabia antigua,
acumulada durante años, empezó a brotar. Dio un paso más, miró fijamente el rostro de la Virgen y dejó salir lo que había guardado por tanto tiempo. Tú, dijo con voz temblorosa. Tú que dicen que eres madre. ¿Dónde estabas cuando perdí a mi esposo? ¿Dónde estabas cuando mi hijo me dejó sola? Algunas personas que estaban cerca giraron la cabeza, sorprendidas. Elena continuó, con los ojos humedecidos, sin poder contener el dolor que llevaba en el alma. Si de verdad existes, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué dejaste que mi vida se vaciara así? ¿Qué clase de amor permite tanto silencio? Su voz se quebró. Por un momento pareció que iba a caer de rodillas, pero se sostuvo con el bastón. El aire se volvió inmóvil. El sonido de las campanas lejanas pareció detenerse. Nadie se atrevió a decir una palabra. Elena bajó la mirada, respiró hondo y murmuró con amargura. No creo en ti, ni en tu hijo. Todo esto no es más que piedra y silencio. Y se marchó. Caminó lentamente por el sendero de regreso, sin mirar atrás. Pero detrás de ella, mientras su figura se perdía entre la neblina, algo ocurrió. Una vela, que había estado a punto de apagarse, volvió a encenderse con fuerza. La llama danzaba suavemente frente a la imagen de la Virgen, como si respondiera a aquellas palabras de dolor no con condena, sino con compasión. Desde lo alto, Jesús miraba. No vio una blasfemia. Vio el grito desesperado de una hija que no entendía el sufrimiento. Vio un corazón endurecido por el miedo, no por el desprecio. El cielo no se ofendió. El cielo esperó. Esa noche, en su casa, Elena no podía dejar de pensar en lo que había hecho. Caminaba de un lado a otro, recordando cada palabra que había pronunciado. Le pesaban en el alma como piedras. Intentó convencerse de que no importaba, que nada de eso tenía sentido, pero algo en su interior no la dejaba tranquila. Era como si una mirada invisible la siguiera con ternura, como si alguien la hubiera escuchado realmente. Cuando la luna iluminó su habitación, se sentó al borde de la cama y cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia, sino cansancio. Si estás ahí, susurró casi sin voz, si de verdad me escuchaste, no me castigues por lo que dije. Estoy cansada. El silencio llenó la habitación. Pero en ese silencio, un murmullo imperceptible pareció envolverla. Te escuché, hija. No te he dejado sola. Elena levantó la cabeza. No había nadie. Solo el leve movimiento de la cortina y la luz de la luna bañando el suelo. No sabía si había sido un sueño, una ilusión o el eco de su propia conciencia. Pero algo había cambiado. Sin entender por qué, sintió una pequeña paz, como si alguien hubiera puesto una mano sobre su corazón. Esa noche durmió profundamente por primera vez en años. Y en su sueño, sin saberlo, el cielo comenzó a preparar el encuentro que transformaría su vida. El sueño celestial. Esa noche, después de haber pronunciado las palabras que la llenaron de vergüenza, Elena se acostó con el cuerpo agotado y la mente en guerra. El silencio de la casa se sentía más denso que nunca. Las sombras en la pared parecían alargarse para hacer compañía a su soledad. Pensó que no dormiría, que las imágenes de la tarde la perseguirían hasta el amanecer. Sin embargo, el sueño la venció. Y no fue un sueño cualquiera, fue un encuentro que parecía dibujado con la paciencia de Dios. Al principio todo fue en niebla y sonido apagado, como si su alma caminara en un corredor amplio y cálido. La vida cotidiana se desvanecía, en su lugar, surgía una luz que no quemaba sino que acariciaba. En aquel sueño, Elena se encontró de nuevo frente a la vieja capilla, pero no la capilla de piedra y polvo que conocía. Estaba pulida por la memoria de muchas oraciones, llena de flores frescas y un silencio que no pesaba, sino que sostenía. La imagen de la Virgen en el altar brillaba con una claridad suave, como si la propia luz viniera de ella. Los ojos de la Virgen no eran de mármol. Eran ojos que parecían comprender el peso de los años y la dureza del mundo. Elena sintió primero miedo, luego incredulidad. No sabía si estaba frente a una visión o a un recuerdo que su corazón había fabricado para consolarse. Pero la figura avanzó con paso sereno y, al acercarse, habló sin palabras y con todas las palabras a la vez. Su mirada decía perdón, su gesto invitaba, su silencio eximia de juicio. La Virgen no reprochó, no enumeró faltas. En su lugar, tomó la mano de Elena con ternura, como una madre que reconoce la huella de la vida en los dedos de su hija. Y luego, con voz que parecía brotar del viento entre los cipreses, dijo: Hija mía, vengo a recogerte donde te rompieron. No vine a reprocharte, vine a sostenerte. Elena, sorprendida por la ternura, sintió que su garganta se apretaba. Quiso decir tantas cosas, culpar, justificar,
exigir respuestas, pero la voz de la Virgen le invitó a mirar dentro sin miedo. Le mostró escenas que la mujer creía olvidadas. Momentos con Andrés en el banco de la plaza, su hijo Miguel recibiendo un dibujo en la escuela, risas en la cocina mientras el pan aún olía a horno. No eran recuerdos que castigaran, eran hilos que, al entrelazarse, formaban una red de amor que nunca se había roto del todo. En otro fragmento del sueño, la Virgen llevó a Elena a una senda donde el viento removía hojas doradas. Allí no había palabras tristes, solo una comprensión profunda. La vida trae pérdidas, sí, pero también contiene sentido. La Virgen le mostró, no con juicio sino con claridad, que el dolor no había sido olvido divino sino parte de un camino que permitiría, con el tiempo, una nueva comprensión del amor. Entonces apareció Jesús, no como figura distante, sino como presencia cercana. Vestía con la sencilla ropa blanca y roja que Elena recordaba de las pinturas de la capilla. Su rostro reflejaba una tristeza compasiva y una paz que no era de este mundo. Él no habló de reproches sino de rescate. Extendió la mano y, al rozar la frente de Elena con un gesto pequeño y lleno de solemnidad, pareció retirar un peso invisible que ella llevaba desde hacía años. En ese instante, Elena sintió algo antiguo y olvidado volver a latir dentro de su pecho, una confianza natural, casi infantil, de que alguien vela por ella. Una sensación de calor nacido en el centro del pecho se expandió hasta las puntas de los dedos. Las lágrimas brotaron, pero no de impotencia, eran lágrimas de reconocimiento, de quien ve por primera vez que no estuvo nunca sola. El sueño no evitó la realidad del sufrimiento, al contrario, la iluminó. La Virgen le habló de la oración, no como fórmula mágica, sino como conversación, como el hilo que une un corazón humano al corazón divino. Jesús no prometió soluciones instantáneas ni retiró todas las pruebas, ofreció la presencia que transforma el modo en que se camina por ellas. Antes de despertar, Elena tuvo una visión breve pero intensa. Vio a su hijo Miguel cruzando un puente y mirando hacia atrás, como si algo en él lo llamara a volver. No supo si era un deseo propio o una promesa que el cielo anticipaba, pero esa imagen no la dejó fría. Se sintió movida por una esperanza prudente y nueva. Al abrir los ojos, la habitación le pareció distinta. La madrugada entraba tímida por la ventana. La casa seguía siendo la misma, con su mesa y la fotografía de Andrés, pero dentro de Elena había cambiado la temperatura del alma. No se trataba de una convicción repentina ni de un argumento teológico. Era una certeza simple y humilde de que había sido vista, escuchada y sostenida. Durante las horas siguientes, la imagen del sueño la acompañó como un talismán invisible. No explicó nada con palabras, pero logró lo esencial. Abrió una puerta que ella misma había cerrado. Y así, con el eco de aquella voz y el tacto de aquella mano, Elena percibió por primera vez en mucho tiempo que podía intentar confiar de nuevo. Fue un sueño que no buscó impresionar a nadie, que no necesitó prodigios ruidosos para conmoverla. Fue un encuentro discreto y definitivo, el tipo de intervención que cambia el rumbo de una vida porque alcanza el lugar exacto donde se decide creer otra vez. Esa misma tarde, sin fanfarrias ni certezas, Elena se preparó para regresar a la capilla. Llevaba consigo la calma del que ha sido escuchado. Caminó sin prisa, arrastrando el bastón y un corazón que comenzaba a sanar. El cambio comienza. El amanecer llegó silencioso, con una claridad suave que se filtraba entre las montañas y acariciaba los tejados del pequeño pueblo. Elena abrió los ojos lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no despertó con el peso del rencor. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente, extrañamente, parecía en calma. Se sentó al borde de la cama, observando cómo los rayos del sol iluminaban la fotografía de su esposo sobre la mesa de noche. Recordó el sueño que había tenido, esa sensación de haber sido escuchada, y algo dentro de ella le dijo que debía volver a la capilla. Preparó su té con manos temblorosas. Mientras el vapor subía de la taza, pensó en las palabras que había pronunciado días antes frente a la Virgen. Le dolían, no por miedo al castigo, sino por el peso de la vergüenza. Hablé con rabia, susurró. Pero no quise ofenderte, solo estaba cansada. Con paso lento, se vistió con un abrigo de lana y un pañuelo azul que había pertenecido a Andrés. Aquel pañuelo le daba fuerza, como si llevara consigo un pedacito de su pasado. Salió al camino y comenzó a andar hacia la colina donde se encontraba la capilla de Nuestra Señora de la Esperanza. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. El canto de un mirlo rompía el silencio, y a cada paso, Elena sentía que su corazón se abría un poco más. Cuando llegó al altar exterior, el lugar estaba vacío. Solo quedaban algunas flores marchitas y las velas consumidas de la tarde anterior.
Se detuvo frente a la imagen de la Virgen María. La miró en silencio. Por un instante, creyó que no podría decir nada, pero las palabras comenzaron a brotar desde lo más profundo de su alma. He vuelto, dijo con voz temblorosa. No sé si merezco estar aquí, pero no podía quedarme en casa. No sé rezar como antes, pero quiero intentarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te grité porque me sentía sola, porque no entendía por qué Dios me quitó tanto. Pero si realmente estás aquí, si me escuchas, enséñame a creer otra vez. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el leve murmullo del viento entre los árboles. Entonces, algo sucedió. Una brisa suave descendió desde la montaña y movió las flores del altar. Una de las velas, que parecía apagada, volvió a encenderse. Y un rayo de sol se filtró por la ventana de la capilla, iluminando el rostro de Elena. Ella cerró los ojos. Sintió que el aire cambiaba, que algo invisible la envolvía. Era una sensación cálida, profunda, como si alguien la abrazara desde dentro. No era miedo, ni sorpresa, era paz. Por primera vez en muchos años, Elena cayó de rodillas. No sabía qué decir, ni cómo hacerlo. Pero en su silencio, su corazón habló con más fuerza que cualquier palabra. Sintió que cada herida, cada recuerdo doloroso, comenzaba a ablandarse. Como si una luz invisible descendiera sobre ella, borrando la oscuridad que la había acompañado por tanto tiempo. Alzó la mirada y, con voz apenas audible, murmuró: «Gracias, por no rendirte conmigo». El sonido del viento cesó. Todo quedó en calma. Y en esa calma, Elena comprendió que no estaba sola, que nunca lo había estado. Recordó las palabras que creyó escuchar aquella noche: «Te escuché, hija. No te he dejado sola». De pie, con lágrimas resbalando por su rostro, encendió una nueva vela y la colocó frente a la imagen. Esa llama, pequeña y temblorosa, se convirtió en símbolo de algo que renacía en su interior. La fe que creía perdida. Al regresar a casa, el paisaje parecía distinto. Los colores eran más vivos, el aire más limpio, el sonido de la vida más presente. Se sentó junto a la ventana, con el rosario en la mano, y por instinto comenzó a recitar un Padre Nuestro. Las palabras fluían despacio, torpes al principio, pero con cada repetición, algo dentro de ellas se fortalecía. Esa noche, al acostarse, ya no sintió el peso del vacío. Por primera vez en años, agradeció a Dios por el día. No sabía qué vendría después, ni si su vida cambiaría de forma visible. Pero algo era cierto, su alma había comenzado a sanar. En algún lugar, más allá del cielo visible, Jesús sonrió. Había esperado pacientemente ese momento, el instante en que una hija perdida levantara la mirada y dijera: «Quiero creer otra vez». Y en ese pequeño gesto, comenzó el milagro. El nuevo amanecer. El sol se elevaba lentamente sobre las montañas, bañando el valle con una luz dorada y tibia. En la pequeña casa de madera, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el de las flores silvestres que Elena había recogido la tarde anterior. Ya no era la misma mujer que vivía encerrada entre las sombras de su pasado. Había algo distinto en su mirada, un brillo nuevo que nacía del alma. Cada mañana, al despertar, se sentaba junto a la ventana con su taza de té y el rosario entre las manos. Ya no hablaba con rabia, sino con ternura. «Buenos días, Señor», susurraba. «Gracias por dejarme ver un nuevo amanecer». Las palabras salían naturales, sinceras. No eran oraciones aprendidas, sino conversaciones de una hija que volvía a confiar en su padre. Los días pasaban, y con ellos, pequeñas señales comenzaron a llenar su rutina. El jardín que había estado marchito durante años volvió a florecer. Las rosas, que antes se secaban antes de abrir, ahora brotaban con colores intensos. Una vecina, doña Carmen, que solía evitar a Elena por su carácter amargo, se acercó una mañana con un ramo de lavanda. «Hace tiempo que no te veía tan tranquila, Elena», dijo con una sonrisa. «Hay algo diferente en ti». Elena sonrió también. No supo qué responder, pero en su corazón entendió que aquello era obra de Dios. La paz interior que sentía se reflejaba en todo, en su mirada, en su voz, incluso en la forma como caminaba por el pueblo. Una tarde, mientras barría la entrada de su casa, escuchó el repicar de las campanas de la capilla. Se detuvo y las miró desde lejos. Sintió un impulso. Dejó la escoba a un lado y comenzó a caminar hacia allí. Cuando llegó, el lugar estaba lleno de personas preparando una pequeña celebración para la Virgen María. La imagen, que semanas antes había sido el centro de su ira, ahora la observaba con dulzura. Elena se acercó despacio, y sin importar las miradas, se arrodilló.
Gracias, susurró, por no abandonarme cuando yo sí lo hice. En ese momento, una mujer joven que la había visto orar se le acercó. ¿Podrías enseñarme a rezar como tú? Preguntó con timidez. Siento que tus palabras vienen del corazón. Elena la miró con ternura. Nunca imaginó que alguien pediría aprender algo de ella. Sonrió y respondió. Yo tampoco sabía orar. Solo hablo con él, como quien habla con un amigo. Esa tarde, ambas encendieron una vela juntas. La llama danzaba suavemente frente al altar, mientras el cielo se teñía de tonos rosados. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que pertenecía nuevamente a algo más grande que su dolor, la familia de la fe. Al caer la noche, regresó a casa caminando despacio, con el alma liviana. Alzó los ojos al cielo, donde una estrella brillaba con fuerza inusual. Recordó las palabras del Evangelio que el sacerdote había leído ese día en la misa. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan, capítulo 11, versículo 25. Elena cerró los ojos. Ya no tenía miedo de morir, ni de estar sola. Había comprendido que la verdadera vida comienza cuando el corazón se entrega completamente al amor de Dios. Desde lo alto, Jesús la observaba con ternura. La mujer que un día lo desafió con ira, ahora caminaba bajo su luz. Y mientras las estrellas cubrían el cielo, una voz suave, apenas perceptible, susurró en el viento. Bienvenida de nuevo, hija mía. El milagro silencioso. El invierno había llegado al pequeño pueblo. Las montañas, cubiertas de un manto blanco, reflejaban la luz de la luna como espejos del cielo. En la casa de Elena, una pequeña vela iluminaba el rincón donde reposaba la imagen de la Virgen María. Cada noche, antes de dormir, ella encendía esa vela y oraba en silencio, pidiendo por todos aquellos que, como ella, habían perdido la fe. Aquella noche, sin embargo, su oración fue distinta. No pidió por sí misma. Pidió por un niño del pueblo llamado Mateo, el hijo de su vecina doña Carmen. El pequeño había caído enfermo hacía semanas. Los médicos del pueblo decían que no había mucho por hacer. Carmen, desesperada, había pasado por la casa de Elena aquella tarde, llorando. No entiendo, decía entre sollozos. ¿Por qué Dios permite que un niño sufra así? Elena la escuchó en silencio. Recordó sus propios días de rebeldía y el dolor de haber hablado así también. Entonces, tomó las manos de Carmen con ternura y le dijo: a veces, Dios calla, pero no se aleja. Quizás este silencio sea la manera en que nos invita a confiar. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se arrodilló frente al altar improvisado y comenzó a orar con todas sus fuerzas. No con palabras repetidas, sino con el corazón. Jesús, tú que me devolviste la vida, escucha ahora el llanto de una madre. Si es tu voluntad, toca al pequeño Mateo con tus manos y devuélvele la salud. Pero, sobre todo, no dejes que Carmen pierda la fe. El viento soplaba afuera, haciendo crujir las ramas de los árboles. La llama de la vela titiló, como si respondiera a su súplica. Y entonces, algo cambió en el ambiente. Un silencio profundo llenó la habitación, un silencio que no era vacío, sino presencia. Elena sintió un calor suave recorrerle el pecho, una paz que la envolvía por completo. Cerró los ojos, y por un instante, creyó escuchar una voz en su interior. Tu oración ha sido escuchada. Confía. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, alguien golpeó la puerta. Era doña Carmen. Sus ojos estaban hinchados, pero esta vez, de emoción. Elena, exclamó. Mateo despertó. Está respirando bien. Los doctores no entienden cómo, pero dicen que su fiebre desapareció durante la noche. Elena se llevó una mano al pecho, conteniendo las lágrimas. No dijo nada. Solo miró hacia la imagen de la Virgen y murmuró: gracias, Madre, gracias, Jesús. El pueblo entero habló del suceso durante días. Algunos lo llamaron coincidencia, otros milagro. Pero para Elena, no había duda, fue el milagro silencioso de la fe. Desde aquel día, su casa se convirtió en un lugar de oración. Personas del pueblo comenzaron a visitarla para pedir consejo, para encender una vela o simplemente para estar en silencio junto a ella. Elena nunca se consideró especial. Siempre decía lo mismo. Yo no hice nada, solo hablé con él, y él hizo el resto. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, Elena salía al jardín y miraba al cielo. No buscaba señales, ni voces, ni apariciones. Sabía que el mayor milagro no fue ver a Mateo sanar, sino haber sentido a Dios obrar dentro de su propio corazón. Y en ese silencio sagrado,
donde solo se escuchaba el murmullo del viento entre los árboles, ella entendió que el verdadero poder de la fe no está en lo que se ve, sino en lo que se cree sin ver. Jesús seguía observándola desde lo alto, con la misma ternura de aquel día en que ella lo insultó. Ahora, esa mujer que una vez lo desafió, vivía como testimonio de su misericordia. Y aunque nadie lo supiera, cada vez que Elena se arrodillaba para orar, una luz invisible descendía suavemente sobre ella, como un recordatorio del amor eterno que nunca se apaga. Mensaje final para tu corazón. Quizás, mientras escuchabas esta historia, sentiste algo moverse dentro de ti. Tal vez recordaste momentos en los que también te rebelaste contra Dios, o situaciones en las que tu corazón se llenó de enojo, de tristeza o de duda. No estás solo. Elena fue el reflejo de muchos de nosotros, herida por la vida, confundida por el dolor, cansada de esperar respuestas que parecían no llegar. Pero el amor de Dios no se cansa, no se rinde. Él espera, paciente, a la puerta de tu alma, incluso cuando le cierras con palabras duras o silencios prolongados. Así como vio a Elena en su momento más oscuro, también te está viendo a ti ahora. No con juicio, sino con una ternura infinita. Jesús no apartó su mirada de aquella mujer que lo ofendió, porque sabía que detrás de su rabia había una herida que solo el amor podía sanar. Y así como ella fue alcanzada por la gracia, tú también puedes serlo. No importa lo que hayas dicho, hecho o sentido. Lo que importa es que todavía estás aquí, y que Dios sigue esperándote. La fe no siempre llega en forma de milagros visibles. A veces llega en silencio, como un susurro del alma, como una paz que no sabes explicar. Ese es el milagro silencioso, cuando el corazón que un día maldijo, aprende a amar otra vez. Elena no fue una santa, ni una mujer perfecta. Fue simplemente alguien que se atrevió a abrir el corazón cuando todo parecía perdido. Y ese pequeño acto de fe cambió su destino. Hoy, el mismo Dios que la levantó quiere hacer lo mismo contigo. Si estás atravesando un momento de oscuridad, si sientes que tu fe se ha apagado, recuerda esto: Dios no te ha olvidado. Puede que no entiendas su plan ahora, pero cada lágrima, cada silencio y cada oración forman parte del camino que te está llevando de regreso a Él. La Virgen María, con su mirada llena de compasión, sigue intercediendo por ti. Ella vio tus caídas, tus miedos, tus noches de soledad, y sigue diciendo a Jesús: Hijo, mira a ese corazón que todavía busca luz. Y Jesús, con la misma voz que habló a Elena en lo profundo de su alma, hoy te dice a ti: no temas. Yo te vi cuando más sufrías, y nunca me alejé. Aún estás a tiempo de volver. Permite que su amor te alcance, que te transforme, que te renueve desde dentro. No necesitas grandes palabras, ni gestos perfectos. Solo necesitas abrir tu corazón, como lo hizo Elena aquella tarde frente al altar. Porque cuando lo haces, el milagro comienza. Y ese milagro no siempre será espectacular ni visible. A veces será tan silencioso que solo tú y Dios lo entenderán. Pero será real. Y será eterno. Así que hoy, deja que Jesús entre en tu vida con suavidad, sin miedo, sin barreras. Él vio todo, sí, tus errores, tus lágrimas, tus dudas. Pero también ve tu deseo de creer, tu anhelo de paz, tu necesidad de amor. Y eso basta para que el cielo se mueva a tu favor. Si sientes en tu corazón que esta historia tocó algo dentro de ti, no la dejes pasar. Haz una pausa, respira y habla con Él, aunque sea con pocas palabras. Porque cada vez que un alma se abre, el cielo celebra un nuevo amanecer. Jesús te mira ahora, con el mismo amor con el que miró a Elena. Y si hoy decides abrirle tu corazón, prepárate. Porque también en tu vida puede comenzar ese milagro silencioso que todo lo cambia.